bendiga. Con ustedes Antonio Pérez, siervo de Jesucristo, y vamos a compartir la palabra del Señor tal y como la encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 6 a partir del versículo 22. Nos dice la palabra: al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Nos sigue diciendo la palabra del Señor: pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 2 que no hay nadie que busque a Dios. Sin embargo, aquí vemos algo que parece que entra en contradicción, y es que la gente iba en busca de Jesús. Nos dice la palabra de que entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Buscaban a Jesús. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta la motivación que tenían estas personas para buscar a Jesús. ¿Qué nos sigue diciendo la palabra del Señor? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, pongan atención: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, no nos podemos acercar a Jesús buscando una motivación puramente egoísta. Hay quien va a una iglesia evangélica, carismática o pentecostal porque tiene hijos enfermos, porque tiene la esposa enferma, porque tiene un padre enfermo, un amigo enfermo, y bueno, voy allá, voy al culto para que Dios sane a mi hija que está enferma, a mi hijo que está enfermo, a mi padre, a mi madre, pero no van con la debida motivación, que es Dios mismo. Porque el Señor Jesús todavía les concede a estos hombres, a estas personas, les concede al menos una motivación en cierto grado espiritual, que era la fe que habían podido adquirir al ver los milagros. Bueno, tú te estás acercando a Jesús porque has visto de parte de él milagros, pero en realidad no era así, ni siquiera era esa su motivación, sino que lo que los motivaba a buscar de Cristo, a buscar a Jesús, era que habían comido del pan, se habían saciado y ahora decían: pues este es el que nos conviene. Nos conviene estar al lado de Jesús porque este nos quita el hambre. Y como resulta de que estamos pasando necesidades, y como resulta de que para comprar comida hay que trabajar, hay que ganar dinero, hay que comprar, pues si nos arrimamos a Jesús, qué bueno, de que de manera gratuita este hombre toma unos cuantos panes, unos pocos pececillos y lo multiplica todo. Y aquí comemos todos. Por eso el Señor Jesús les dice, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, aquí encontramos una enseñanza muy importante para la Iglesia y para el mundo en general.
Y es que tenemos que anteponer al Señor Jesús por encima de nuestros intereses personales, por encima de nuestras apetencias, por encima de nuestros deseos, de tal forma que busquemos al Señor porque Jesús es el Señor, que busquemos a Jesús porque Él es el Señor del universo, el creador de todas las cosas. Él es Dios y por lo tanto tenemos que servirle. Es nuestra condición como seres creados, amar y servir a nuestro Creador, que es también nuestro Señor, por lo que Él es. Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero sin embargo la unión de los tres es un solo ser divino, un solo Dios verdadero. Pues Cristo, como participa de la única divinidad que existe, Dios, tiene el derecho y nosotros tenemos el deber de servirle. Él tiene derecho a ser servido y nos pide que le sirvamos, porque en la medida de que servimos a Cristo, somos realizados. Encontramos la realización como seres creados, porque Él, que hizo todas las cosas, dice la Escritura, que por Él fueron creadas todas las cosas. Pues bien, Él nos hizo con un propósito, que es la gloria de su nombre. En el momento en que nosotros nos entregamos a la adoración, en el momento en que nosotros nos entregamos a la alabanza, en el momento en que nosotros nos entregamos a servirle de todo nuestro corazón, nos sentiremos plenamente realizados. ¿Por qué? Porque estaremos cumpliendo el propósito para el cual hemos sido creados. La gloria y la honra de Cristo Jesús, el Creador de todas las cosas. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús en el versículo 27? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, la comida física que entra por la boca y sale al excusado, esa es algo efímero. Esa comida sirve momentáneamente para la mantención de la vida física, corporal. Pero hay otra comida, una comida que nos da la vida eterna. Y tenemos que trabajar por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y quién nos da esa comida que a vida eterna permanece? Pues el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. El Hijo del Hombre es otro título que tiene nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Hay como una especie de consenso y de acuerdo dentro de la divinidad, dentro del ser divino, y entonces el Padre, digamos que es el principio de la divinidad, y el Padre le ha dado al Hijo, lo ha señalado como aquel que nos da la vida eterna, que nos da la vida eterna. Y la vida eterna no nos la da la Iglesia, la vida eterna no nos la da los hombres, la vida eterna no nos la da ningún sistema religioso del tipo que sea, ni tampoco nos la da la autorrealización y ni nada de esto, ni las filosofías de este mundo. La vida eterna nos la da aquel que es la vida eterna en sí mismo, que es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es
Él es de parte de Dios Padre, aquel que nos da la vida eterna, que es la comida que permanece por la eternidad. ¿Y cuál fue la gran pregunta que le hicieron aquellos hombres, aquellas personas, a nuestro Señor Jesucristo? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Démonos cuenta cómo el ser humano inventa su religión. Nos damos cuenta cómo el ser humano busca de sí mismo autorrealizarse, justificarse delante de Dios mediante obras. Quiere que Dios le ayude a ganarse la vida eterna. Y esta misma es la doctrina del catolicismo romano, que dice que eres tú el que te tienes que salvar con una ayuda especial, con un apoyo especial de parte de Dios, que ellos llaman la gracia santificante o la gracia actual. Entonces, ellos dicen que eso es como una herramienta, como una ayuda especial que Dios nos da, como dándonos fuerza para hacer buenas obras, y en ese estado de intimidad con Dios, entonces estamos haciendo obras que merecen la vida eterna. Pues bien, nosotros creemos de que la vida eterna no está en lo que tú puedas hacer con la ayuda de Dios. La vida eterna está en Cristo el Señor. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿La vida? ¿Qué vida es esa? La vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna está en Cristo. Y en el momento en que tú oyes el Evangelio y eres sensible a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está hablando a tu corazón y el Espíritu Santo está actuando en tu vida, y tú te rindes a la acción de la gracia de Dios y abres las puertas de tu corazón a Cristo, entonces la vida eterna se aposenta en ti. Pero no por lo que tú has hecho, no por tus buenas obras de piedad, no, sino por lo que Cristo es en sí. Los cristianos verdaderos, estamos posicionalmente en Cristo. Eso significa que estamos unidos a Cristo. Y todo lo que Cristo es puesto a nuestra cuenta. La palabra de Dios nos dice que la palabra en griego que es usada para describir este acto es logizomai, que significa poner en la cuenta de uno, atribuir al que cree. ¿Qué es lo que se le atribuye? Todo lo que Cristo es, mediante la fe en Él, mediante el arrepentimiento, tú te unes a Cristo. Ahora eres parte de Él. Y por lo tanto lo que es de Cristo es también tuyo. De tal manera que somos justos a los ojos de Dios. Dios nos considera justos. Dios nos declara justos. No por lo que nosotros somos en nosotros mismos, sino por lo que somos en Cristo Jesús. Es decir, la justicia de Jesús nos es puesta a nuestra cuenta, nos es atribuida. Por eso, ya no se trata de hacer buenas obras. No se trata de que nosotros ganemos nuestra salvación mediante nuestras buenas obras. No. Las buenas obras hay que hacerlas, pero para evidenciar que realmente tú estás unido a Cristo, el Señor. No para ganar tu salvación, sino para mostrar que eres salvo, para mostrar que realmente tú eres de Cristo, que tú realmente has tenido un encuentro espiritual liberador con Cristo. Trabajar no por la comida que perece, y hay mucha comida que perece por ahí, hay mucha filosofía, hay muchos libros de autoayuda, hay muchos coaches que dan conferencias, hasta en las iglesias les abren
las puertas. Yo creo que ya hay iglesias donde se dan a los hermanos principios de autorrealización. Se está enseñando psicología, pero no se está enseñando el Evangelio. Se está enseñando autorrealización. Se está dando a la gente pan que perece, comida que perece, comida que no te lleva a la vida eterna. Porque la comida que te lleva a la vida eterna, que te fortalece, que te da, que te sustenta para heredar la vida eterna, es la que da el Hijo de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Él nos da la comida que a vida eterna permanece. Y vamos a ver cuál es esa comida que Cristo da, esa comida que nos da la vida eterna. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El ser humano no busca religión, el ser humano busca obras. Quiere enaltecerse delante de Dios, quiere comprar por sus méritos, por sus buenas obras, su salvación. Y decir, he llegado a la vida eterna, he entrado por las puertas del cielo, porque me lo he ganado a pulso, me lo he ganado. Dios me ayudó, pero me lo he ganado yo. Es así. Sin embargo, ¿qué fue lo que les dijo el Señor? Vamos a leer otra vez el versículo 28 para entrar más en contexto. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No les dio una charla motivacional para hacer actos de caridad y de misericordia. No les dio una charla para que fueran buenos vecinos y mejores padres de familia y para que en su hogar hubiera paz con la esposa, entre el esposo y la esposa, entre la esposa y el esposo, entre los hijos y los padres y los hijos. Que todo esto está muy bien, todo esto lo tiene que guardar el cristiano tiene que tener un hogar en el cual haya una buena relación entre todos los miembros de la familia. Pero el Evangelio va más allá de eso. El Evangelio incluye eso, pero es más que eso. ¿Qué es lo que es el Evangelio? ¿Cuál es la obra de Dios? No las obras de los hombres ayudados por Dios. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron al Señor Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Por qué? Porque el alimento que nos da la vida eterna se encuentra en Jesucristo. Si tú estás unido a Cristo, si tú estás posicionalmente en Cristo, imagínate que mi mano es Cristo y que esta otra mano eres tú. Tenemos que estar unidos a Cristo, posicionalmente en Él, de tal manera que lo que Cristo es, te es traspasado a ti. Esto lo explica muy bien Efesios, lo explica muy bien el libro de Romanos, lo explica muy bien la epístola a los Gálatas. Te aconsejo y te pido, hermano y amigo que me escucha, a que lean estas epístolas. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, que la fe es lo que nos une a Cristo. La fe es la que nos da la vida eterna. ¿Qué dice el versículo 30? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?
Pero, hombres de Dios, es que ¿no habéis visto la multiplicación de los panes? Pero si vais detrás de Cristo para que os dé de comer, porque sabéis que tiene el poder milagroso de multiplicar los panes, ¿qué más señales queréis? Le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos? Y te creamos para que veamos. Pues entonces no estáis creyendo. Si queréis ver para creer, entonces resultará que estáis haciendo lo contrario a lo que nos enseña la Escritura. La Escritura dice, cree y verás. Si tú crees en Cristo, verás las consecuencias de creer en Cristo, de creer a Cristo. Porque no solamente tenemos que creer en Cristo, tenemos que creer a Cristo. Es decir, lo que Cristo nos enseña, lo que Cristo nos está diciendo. Que les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Creemos a Cristo o nos empeñaremos en hacer las cosas a nuestra manera, mediante nuestras obras, como aquellos judíos que querían hacer buenas obras y de esa manera ganarse la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis, la fe en Él, la fe, pistis, que significa confianza, confianza en lo que Cristo está diciendo, en lo que Cristo nos está enseñando. No solamente que creas en Cristo, porque también los demonios creen en Cristo. Saben que Él era el Hijo de Dios. Saben perfectamente que Él es el Salvador del mundo. Creen en Cristo, pero no creen a Cristo, porque ellos no incorporan a ellos mismos la obra de salvación. Porque tampoco pueden, porque Cristo no murió por los demonios. Dios no los quiso perdonar. Pero sí quiso perdonar a la descendencia de Adán, que somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos seres débiles. Somos seres débiles que no hemos contemplado a Dios cara a cara. En cambio, los demonios, que eran ángeles caídos, ellos veían a Dios en su trono y veían su infinita bondad y no tenían excusa para rebelarse contra Él. No tenían excusa, viendo tanto amor y tanta bondad y tanta misericordia y tanta perfección tan maravillosa, para dudar de Él. Sin embargo, quisieron ponerse de manera rebelde, de una manera claramente en rebelión contra Dios, al lado de Satanás, al lado del diablo. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, que Dios, para que yo crea en Él, tiene que demostrarme que Él es Dios, que Cristo tiene que demostrar, hacer un alarde de su poder para que yo crea en Él. Eso es soberbia por parte de estas personas. Estas personas realmente no querían seguir a Cristo por lo que Cristo era, sino por lo que Cristo le daba. Desgraciadamente, hay mucha gente que está asistiendo a las iglesias por causa del falso evangelio de la prosperidad. Y dicen, yo me quiero volver rico, así que yo voy a dar, voy a sembrar 500 euros y eso se me van a multiplicar en 5.000 euros. Y cuando tenga 5.000 euros, los voy a sembrar y entonces me van a crecer a 50.000. Y así me voy a hacer multimillonario. Y entonces van a las iglesias buscando lo suyo. Es lo que se llama el falso evangelio de la prosperidad. O el falso evangelio de la fe. Que es tener fe en la fe. No fe en Dios. No fe en Cristo. Sino fe
en la propia fe. Yo creo, yo lo visualizo y eso se materializa en un hecho. Eso se llama superstición y brujería. Eso era algo que practicaban los antiguos gnósticos con sus filosofías de metafísica y que lo creen también en la India y lo enseñan los gurús hindúes. Pero el cristianismo nunca ha enseñado nada que se le parezca. Y los textos que ellos usan para probarlo son textos sacados de su contexto. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Se creían que se estaba refiriendo a algo comestible, a algo que entra por la boca. Estaban tan muertos en sus delitos y pecados que eran unas pobres personas que no tenían discernimiento espiritual ninguno para entender lo que nuestro Señor le estaba diciendo. Lo único que les quedaba a ellos era rendirse a Cristo, confiar en Cristo, para que el Espíritu Santo les abriera su mente y su corazón, para que entendieran la realidad espiritual que Cristo les estaba enseñando, que Cristo les estaba comunicando. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, aquí nos damos cuenta que se está hablando de un hambre y de una sed que no son un hambre y una sed físicas, corporales, propias de las necesidades del cuerpo, sino que se está hablando de un hambre y de una sed del hombre interior, de lo profundo del ser humano, de su alma, de su espíritu. Yo soy el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Él es el alimento que nos da la vida eterna. De la misma manera que cuando tú comes un trozo de pan que has comprado en la panadería, que has ido donde el panadero, le has comprado una barra de pan, mientras tú comes ese pan, tu vida física, tu cuerpo, se mantiene. De la misma manera, Cristo es la mantención de nuestro ser interior, con el cual nos comunicamos con Dios. Entonces, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, es una hambre espiritual. ¿Y cómo saciamos esa hambre espiritual? Yendo a Él. El que a mí viene, yendo a Cristo, acércate a Cristo. Y los que ya estáis en Cristo, acercaos todavía más, consagraos todavía más. Sigue diciendo, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Es una sed espiritual. Es una necesidad de tener a Cristo, de acercarse a Cristo, de buscar más y más y más y más del Señor Jesús. El que en mí cree a través de la fe, se nos quita la sed espiritual. A través de acercarnos a Cristo, se nos quita el hambre espiritual. Estamos saciados porque Cristo es nuestro pan. Cristo es el pan de vida, el que nos vivifica. Antes de conocer al Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos discernimiento espiritual para entender las cosas de Dios. Eran para nosotros locura, era algo que estaba cerrado, como un cofre que está bajo llave y con 3 y 4 cadenas
con candado y no hay manera de ver lo que hay en el interior. Así eran las cosas de Dios para nosotros antes de conocer al Señor. Era un misterio cerrado. Pero vino Cristo y rompió esos candados. Abrió, Él tiene la llave para abrir esos candados y mostrarnos la gloria, la esplendidez que supone una relación íntima, profunda con Él. Gloria al Señor. Dice el versículo 36, mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Ellos habían visto cómo el Señor Jesús dio gracias y aquellos 5 panes empezaron a multiplicarse. Habían visto y encima estaban pidiendo más señales. ¿Cuántas más señales queréis? Pero si sabéis que el Señor Jesús ha sanado a ciegos, a sordos, ha hecho andar a paralíticos, etcétera, 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 ha resucitado muertos, ha multiplicado el pan y lo habéis visto con vuestros propios ojos, entonces ¿qué más queréis? Es que el ser humano es tozudo. Por eso es que ya no se trata de señales, porque los milagros raramente convencen a las personas. Normalmente, como saben que los milagros son una posibilidad bastante poco frecuente, pues muchos están pidiendo una señal, están pidiendo un milagro. Bueno, es que yo creería, yo me entregaría a Cristo si viera a los ciegos ver. Por ejemplo, conozco en mi barrio a un señor que nació ciego, tiene 40 años. Lo voy a traer aquí a la iglesia. Si oráis y ve, entonces yo creo. Yo te aseguro que si se ora y este hombre ve, no va a creer. No va a creer. Tal vez crea por un tiempo, haciendo el paripé, pero al final, como no ha entregado su corazón a Cristo, se irá al mundo a vivir el mundo. Incluso, si es una persona con cierto grado de nobleza, dirá, sí que es verdad que funciona esto del Evangelio. Sí que realmente allá entre los cristianos evangélicos oran y la gente es sana. Pero hay que dar a todo. ¿Por qué? Porque no ha comido el pan de vida y de lo que se trata es comer el pan de vida. Y el pan de vida es Cristo el Señor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso nos dice la Escritura que estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Entonces, esos evangélicos que estaban entre nosotros en nuestras iglesias, y ahora resulta que ha venido la moda de saltar de las iglesias evangélicas al catolicismo romano, que yo no veo realmente un movimiento de muchas almas que se estén pasando al catolicismo romano. Veo lo de siempre, que son los católicos romanos los que pasan a las iglesias evangélicas y seguimos creciendo y creciendo y creciendo, mientras que la iglesia católico romana va menguando. Pero bueno, vamos a suponer que sea así, que realmente estos señores que han estado entre nosotros y que eran evangélicos, ahora están en la iglesia católico romana porque dicen que han encontrado la verdad. Vamos a ver. Yo les hago una pregunta a estas personas y os la hago a vosotros también. ¿Realmente creéis que estas personas encontraron a Cristo? ¿Creéis que estas personas tuvieron un encuentro real con Cristo? ¿Qué necesidad hay para ir a los sacramentos de la Iglesia Católica Romana si eso no funciona? Si eso no funciona, si yo he estado en el catolicismo romano, yo nací católico romano, mis padres me bautizaron en la Iglesia Católica Romana, yo iba a la catequesis con el cura don Amadeo, etcétera, etcétera, etcétera. Fui también instruido por los numerarios del Opus Dei, etcétera. Yo no encontré a Cristo. Yo encontré religiosidad, encontré cierto misticismo. Pero aquello no funciona.
Aquello no funciona. Lo que sí funciona es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí funciona es la persona de Cristo, que a través de la palabra se manifiesta a las personas. Cuando este Evangelio, este santo y glorioso Evangelio es predicado. El Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que toca las vidas, que transforma los corazones. Y ahora sí, ahora vienen las buenas obras, porque nosotros no negamos las buenas obras. Nosotros lo que negamos es que las buenas obras te ganen el reino de los cielos. Quien te lo ha ganado es Cristo. Quien te hace merecer el cielo es Cristo el Señor. Por lo tanto, es la fe el único medio mediante el cual tomamos a Cristo, tomamos todo lo que Cristo es y es puesto por la gracia de Dios en nuestra cuenta. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ese es el problema, el gran problema de un mundo que es inconverso, que no quiere creer, no quiere. No hay un deseo profundo en sus corazones de acercarse a Cristo por lo que Cristo es, sino hay otras razones espurias que nos sirven. En verdad os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El interés egoísta de la persona humana. Necesitamos corazones que quieran recibir a Cristo, corazones que se rindan a Él, que estén dispuestos a abrir la puerta de su corazón a la acción del Espíritu Santo, a la acción de la palabra, porque la palabra tiene poder y es viva y eficaz. Cuando el Evangelio es predicado, y el Espíritu Santo toca a la persona y tú das, como decía Bernardo de Claraval, tu buen consentimiento, entonces Dios crea la fe que salva y regenera a un alma que está muerta en sus delitos y pecados. Le da vida, la regenera, pero tú tienes que estar dispuesto a la acción del Espíritu Santo. Yo no creo que de una manera, digamos, a la fuerza, por decirlo así, Dios regenera a alguien. Yo creo que la persona ha de oír la palabra de Dios y tiene que estar dispuesto a recibir el don de la vida eterna, que es Cristo mismo. Yo creo que todas estas personas que estuvieron en las iglesias evangélicas y ahora están en la iglesia católica romana, es que realmente no estaban en Cristo. Porque el que está en Cristo es nueva criatura y se siente una nueva criatura. ¿Y qué más se puede desear sino ser una nueva criatura? Porque ha sido regenerado, ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más se puede pedir? Decía el apóstol Pablo, estamos completos en Cristo. Ahora, ¿qué haces? Yendo a invocar a la hermana, la Virgen María, que es nuestra hermana, no es nuestra madre. Dios es Padre y Madre de todos nosotros. Dios suple todas nuestras necesidades espirituales. No tenemos que acudir a ninguna otra persona fuera de Dios, fuera de Cristo, porque en Cristo estamos completos. Si Cristo no te llena, entonces no te llena nadie. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, si tú tienes el pan de vida, estás plenamente satisfecho, plenamente realizado, en todos los sentidos, en todos los órdenes. Entonces, ¿para qué vas a la Iglesia Católica Romana? ¿Para qué? ¿Para recibir un Cristo galleta así redondo? ¿De la mano de un Señor que es tan pecador como tú? Un Señor que coge un trozo de pan y dice las palabras mágicas y abracadabra, aquello se transforma en el cuerpo de Cristo. Y ahora Cristo entra por la boca y se ensaliva y lo mastica y para abajo, por el esófago hasta el estómago. Y no sigo. ¿Por qué?
pues no quiero herir los sentimientos de nadie. Pero ¿ese es el Cristo? ¿Realmente crees, amigo católico romano que me escucha, que necesitas entrar a Cristo por la boca para tener a Cristo? La boca del alma del hombre es la fe. Esa es la boca con la cual ingerimos a Cristo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por medio de la fe, por medio de ir a Él, nosotros comemos y bebemos a Cristo. Comemos a Cristo, bebemos a Cristo, yendo a Él y creyendo en Él. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, no le echo fuera. Ve a Cristo, porque Cristo no te echa fuera. No estás diciendo, bueno, mira, ve a mi madre, y mi madre va a interceder por ti, y entonces, pues mira, yo te voy a recibir. Porque claro, yo no te puedo recibir así por la cara. Mi madre tiene que intervenir. Y bueno, y si no interviene mi madre, pues intervendrá San Felipe o intervendrá San Juan o San Mateo. Porque claro, yo no recibo a nadie directamente. Esto es como en el ejército. Que tú, si quieres ir al coronel del regimiento, primero tienes que ir al cabo, el cabo va al sargento, el sargento va al teniente, el teniente va al capitán y el capitán habla con el coronel. ¿Es así? ¿Es así? Esa es la religión católico-romana. ¿Pero qué nos está diciendo la Escritura? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Dónde está la religión? ¿Dónde está el sistema humano que pretende llevarnos por otros caminos, desviarnos por otras sendas que están haciendo perder el tiempo al hombre? Ve a Cristo, ve a Cristo. Cristo te está esperando con los brazos abiertos. ¿Qué dijo el Señor en otra ocasión? Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, venid a mí. No hace falta que vayáis por mi madre, ni por San Juan, ni por San Mateo. No, venid a mí, venid a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. Y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Qué pasa? ¿Que tienes miedo de Cristo? ¿Qué? Yo te desafío en esta tarde a que hables con el Señor Jesús en la intimidad de tu cámara secreta y le entregues tu corazón a Cristo. Porque si tú quieres tener saciedad espiritual, si tú quieres que Cristo sea el pan de vida, porque Cristo es el pan de vida que quita el hambre y que quita la sed espiritual, acude a Cristo, entrega tu corazón a Cristo. El Señor os bendiga. Espero que a los hermanos en la fe esta palabra les haya ayudado, les haya animado, les haya reafirmado, y al mismo tiempo a nuestros amigos que todavía no conocen al Señor, entreguen su corazón a Cristo. El Señor les continúa bendiciendo. Amén.